Porque en la gran mayoría de los accidentes o cuando se reporta un paciente politraumatizado, existe la posibilidad de que puede estar en un estado de gravedad, ¿no? Y hay que considerar siempre la posibilidad de hacer reanimación cardiopulmonar, que incluso es la siguiente práctica. Y para ello, ¿qué debo evaluar yo? Tengo que hacer una serie de evaluaciones que se llama ABCDE. Dentro de esto, la A y la B hacen referencia a la vía aérea. En la A tengo que revisar que la vía aérea sea permeable. Eso se logra mediante la evaluación de diferentes características. La B es comprobar que esté respirando. ¿Cómo lo hago? Simple y sencillamente viendo si el tórax se expande o no. Para pasar finalmente a la C, que es la de circulación, y verificar si es que mi paciente tiene todavía función cardíaca. ¿Cómo lo puedo medir rápidamente? ¿Será que voy a tener yo tiempo en un accidente de agarrar, estarme fonendo, colocármelo y ocultar? ¿Cuál es la forma más rápida de evaluar la circulación entonces? El pulso. Entonces, ¿dónde debo empezar yo primero a tomar el pulso? Periférico, es lo ideal. Y luego nos vamos a lo central. Y a lo central me refiero al pulso carotídeo. Primero el periférico. En su guía tenemos diferentes sitios para la medición del pulso. Evidentemente el pulso femoral no lo vamos a poder determinar. El pulso tibial posterior sí lo vamos a hacer. El pulso popliteo también lo podemos hacer. Primero, vamos de arriba hacia abajo, pero como les decía, primero hay que sentir el pulso periférico. ¿Con qué finalidad? De ver si es que el pulso en la periferia tiene una buena frecuencia y la amplitud principalmente. ¿Por qué? Si es que tiene una amplitud disminuida, ¿qué me va a indicar? Que el corazón esté empezando a sufrir un poco para poder eyectar la sangre de manera óptima. Y por último, si es que no encuentro pulso periférico, inmediatamente yo digo que este paciente ya no tiene buena circulación. No, debo pasar antes a evaluar el pulso carotídeo, que es más central. Y aquí hay bastantes ocasiones en las que, por ejemplo, ¿sabes que mi paciente puede perder sangre sin que yo lo vea? ¿Cómo? Hemorragia interna, los abdominales son los más frecuentes. Entonces puede que aquí yo no sienta pulso. Y obviamente va a estar inconsciente porque ya está haciendo shock hipovolémico por lo que está perdiendo sangre. Y casualmente no le siento el pulso. No, sí se siente. Pero si no le siento el pulso periférico, ya me tengo que preocupar. Inmediatamente voy al central y sí lo voy a sentir. Eso me está dando, me está sugiriendo de que estoy perdiendo sangre y por ello esta no llega de manera adecuada a la periferia. Porque el organismo, recuerden que siempre se va a preocupar por darle una buena perfusión a órganos importantes. Y va a dejar de último, por ejemplo, a las regiones periféricas, manteniendo una buena perfusión hepática, renal, cerebral, entre otras. Por eso tenemos que ir en ese sentido. Ahora, ¿dónde yo debo sentir el pulso radial? En el canal radial. ¿Dónde lo encontramos? En la región externa de la muñeca. Pueden sentir todos, vean el brazo de Rodrigo, tienen que palpar con 2 o 3 dedos. 3 sería lo ideal para empezar. Como el doctor dijo, muchas veces cuando intentan o practican al principio no sienten el pulso porque lo confunden con el suyo. Por eso tienen que hacer, no se palpa con un solo dedo porque así es mucho más probable de que se confundan con su propio pulso. Deben palparlo con 2 o al menos con 3 dedos. Y cuando digo palpar con 3 dedos, tienen que tener los 3 dedos así sobre la arteria. Porque les digo 3 dedos y algunos hacen así. Y no apoyan este dedo. Entonces van a sentir, es como una pequeña, es como un canal que se forma, por eso se llama canal de la arteria radial también. Hacen la presión ahí y empiezan a evaluar. Lo ideal sería que tengan un relojito para contar la frecuencia, en primer lugar, que se hace contando 1 minuto. Entonces muchas veces va a ser algo complejo que ustedes tengan que sacar su celular, su cronómetro. Entonces un reloj de mano siempre es útil para hacer estas cosas. Incluso para la ocultación les ayuda bastante tener un reloj, no sé cómo se dice esto, analógico. Y no del digital, porque el digital solo les marca la hora y el minuto, ¿no? Entonces, primero tienen que sentir el pulso. Primero centrémonos en ubicar el pulso. ¿Ok? Entonces todos ahorita entre ustedes, a ver, busquen el pulso a su compañero. Por delante del pabellón auricular. Aquí hay que ser un poco más exquisito buscando el pulso, porque es un poco más complejo.
Lo buscan en este nivel. ¿Alguna vez no han sentido cuando se ponen a renegar que les late la cabeza? Si ustedes se tocan por aquí, van a sentir su pulso. Aquí está. Ustedes tienen que buscarse el pulso de la arteria temporal. Inmediatamente por delante del pabellón auricular está el pulso. Se tienen que concentrar. Automedirse el pulso es un poco más complejo y más que todo cuando se trata de la temporal. Entonces, entre compañeros ahorita traten de buscar pulso en algunos. Hay unos que son venudos aquí en los frentes cuando se vienen. Siguiente pulso de la arteria braquial. Yo la conozco como humeral, pero bueno. Recuerden, es la arteria que nosotros buscábamos cuando determinábamos la presión arterial. Estaba pensando en eso y por eso me dije en presión. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan? Dividían el brazo en 3 tercios. De manera imaginaria. No es necesario rayar. Pero para que ustedes entiendan. Y en la unión del tercio medio y el tercio interno, en el 90% de los casos van a encontrar su pulso de la arteria humeral. Y está aquí, por supuesto. Este es el que deben saber encontrar. Es un poco más difícil. Algunos libros dicen en el borde interno del músculo del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ustedes no siguen, ¿no? ¿Sí, no? Porción larga del bíceps braquial, porque tiene 2 fascículos, ¿no ves? Pero es mucho más difícil de determinar aquí porque la arteria se hace profunda. Entonces, en el pliegue o en la fosa antecubital, en la unión del tercio medio y el tercio interno, encuentran siempre el pulso. Y ahí lo pueden sentir, que es un poco más suave. El mejor es el de la arteria radial, pero el que es mucho más preciso es el siguiente, que es el carotidio. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Muchas personas dicen que es desde aquí debajo de la mandíbula, dicen que les dan puntos de referencia. ¿Dónde es lo ideal medirlo? Ustedes se ubican y pueden ver, levante un poco su mentón, ahí, ¿ven? El músculo esternocleidomastoideo en su dirección oblicua, desde la apófisis mastoides hacia la región que va a ser external y clavicular, ¿no es cierto? La arteria carótida nosotros la vamos a poder ubicar en la región inferior y en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Lo ideal es ocultar sobre la clavícula, a este nivel. Sí, por aquí. Sientan el esternocleidomastoideo, que es la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca. Porque muchas veces les dicen en el hospital, en cualquier sitio, mira la frecuencia cardíaca, y todo va y hacen esto. Nos da un aproximado de lo que va a ser la frecuencia cardíaca, pero no es lo que nosotros tenemos que tomar como una realidad. Para determinar una frecuencia cardíaca en un minuto hay que ocultar el tórax del paciente, hay que ocultar el corazón y, como les dije, cuantificar cuántos latidos hay en un minuto. Y hay que hacerlo, hay que estar en un minuto ahí. Porque si es que un internista les dice, miden frecuencia cardíaca en un minuto, no cometan el error de escuchar cuántos latidos hay en 6 y multiplicarlo por 10. Es lo que hacíamos en el electro. ¿No se acuerdan? Contar cuántas coherencias hay en 6 segundos. Esos son los latidos que hay en 6 segundos. Y para llevarlo a un minuto hay que multiplicarlo por 10. Lo mismo, no hagan eso, les va a tirar el fonema. Los internistas son temperamentales. Midan la frecuencia cardíaca en el 1 minuto completo. Entonces, ¿qué pulso nos falta? El popliteo es fácil de determinar, pero no va a subir su pantalón. Flexiona la rodilla y ustedes sienten el pulso aquí, en la cara posterior de la articulación de la rodilla. Fácil de sentir el pulso popliteo. Muy divino porque está perdido del mismo shot. Claro. No, bueno. Y la tibial posterior, ¿dónde la van a encontrar? Por detrás del mayor interno. Incluso pueden encontrar un pulso en la gran mayoría de las veces en la cara anterior. Mira, a ver que ustedes no se empiezan a medir el pulso. Vean, por ejemplo, a ver, venga y púntese aquí.
algunas ocasiones un pulso. Aquí está. En cambio, en Rodrigo se siente más fuerte. En Lucas no tanto. Se siente bastante fuerte ese pulso. Y aquí la tibia posterior no es muy fuerte. No lo siento. No se frustra. Enseguida un tipo de arritmia que es la taquicardia ventricular sin pulso. En su monitor el ventrículo está haciendo una fiesta. Está latiendo arriba de 160, incluso arriba de 200. Y ustedes sienten el pulso y no hay. Porque una taquicardia no siempre se va a manifestar con una taquistigmia. Porque ustedes saben que el pulso va a depender del volumen de sangre que eyecta el ventrículo en una sístole. Y en una taquicardia ventricular se reduce el tiempo de diástole. ¿Y por qué es importante la diástole? Porque es el periodo de llenado. Recuerden que la sístole dura, ¿cuánto? 40% del ciclo cardíaco y la diástole dura más. En las taquicardias se reduce el tiempo de diástole, por ende hay menor tiempo de llenado ventricular. Y en cada eyección se eyecta menor cantidad de sangre. Por eso no siempre es correlacionado taquicardia con taquistigmia. En el caso de esta taquicardia ventricular, al tener una frecuencia mayor a 200, ¿será que hay buen llenado ventricular? Y por eso puede omitirse el pulso en muchas ocasiones. Y ese es un ritmo desfibrilable. Ya lo van a ver más adelante. Es hermoso cardio. Gracias, Rodrigo. A ver si va a parar aquí. La frecuencia y el ritmo. ¿Bien? Frecuencia y ritmo. Ya les voy a explicar ya después cómo van a rellenar el resto de los cuadros. Sí, todo. De preferencia. Tomen asiento. Con nuestro modelo anatómico. ¿Cuáles son los focos de auscultación cardíaca? Primero vamos a hacer la demostración de ambas prácticas para que después ustedes tengan el tiempo de trabajar libremente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la determinación de los puntos donde iban los electrodos en el electrocardiograma? Del mismo modo, nos ubicamos en la horquilla external, como siempre, y hacemos una palpación descendente hasta sentir una pequeña prominencia, ángulo de Lois. Inmediatamente al lado del ángulo de Lois, ¿qué encuentro? Segunda costilla, no se olviden. Y debajo de la segunda está el segundo espacio intercostal. En el caso de los focos auscultatorios, ¿les podemos ver? Ahí. Entonces, sentimos horquilla external, ángulo de Lois, aquí está la segunda costilla y aquí está el segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal derecho en la línea paraesternal, yo encuentro el foco aórtico. Del lado contralateral, o sea, en el mismo sitio, pero en el lado opuesto, pulmonar. Luego, base del apéndice sifoides, foco tricuspidio. Aquí tenemos el foco tricuspidio. Y finalmente, ¿se acuerdan dónde iba B5? Aproximadamente en esa región, B5 no, B4, perdón, tenemos al foco. ¿Cuál era la mnemotecnia? ¿Se acuerdan? Apartamento. Lo que ustedes ven en mi época. Los estudiantes antiguos nos enseñaban esto. Apartamento. Fácil, haciendo una Z. Ahora, muchas veces no se menciona, pero hay un foco aórtico accesorio, o también llamado foco aórtico accesorio de Erb. Por aquí. Está más o menos entre tercer y cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Por aquí está el accesorio o de Erb para la evaluación del tono cardíaco de la arteria aorta. Ahora bien, nosotros recordemos que ruidos cardíacos, ¿cuántos hay? En total, 4, de los cuales audibles con el fonendoscopio son 2. Y el tercero, a veces, ¿en quiénes es normal el tercer ruido cardíaco? ¿Quién? En embarazadas, ¿en quién más? En niños, ¿en quién más? ¿Y patológico cuándo es? ¿Cuándo es patológico el tercer ruido cardíaco?
Con Machado, con el doctor Machado, ¿quiénes están en pato? Nadie. Todos. ¿Y con el doctor Sangüesa? Oriente, ¿no? En patologías cardíacas, chicos, se estudia, créanme. Yo en interna me he arrepentido de no haber estudiado bien pato. Se van a arrepentir. No por las placas, porque en patología tienen que ver placas y patología. Ya. Recuerden, el primer ruido cardíaco es provocado por el cierre de ¿quiénes? Válvulas aurículo-ventriculares. ¿Durante qué fase del ciclo cardíaco? Wow, yo esperaba que me digan sístole, pero me dijeron la fase exacta. Excelente, contracción isovolumétrica. Y el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar o sigmoideas o semilunares provoca el segundo ruido cardíaco. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Relajación isovolumétrica, que la describimos dentro de la sístole ventricular, pero en sí es parte del proceso de relajación del ventrículo. Ahora recordemos, debido a que las válvulas auriculoventriculares se cierran por un aumento de presión en ambos ventrículos en la contracción isovolumétrica, es que este ruido es de una duración más amplia, es un ruido vibratorio. ¿Dura cuánto? 0,14 segundos en promedio. Entonces, ¿dónde yo voy a escuchar estos ruidos cardíacos? Yo los puedo escuchar, sí, en todos los focos auscultatorios, pero se han hecho o se han determinado de este modo para que nosotros podamos orientar nuestra auscultación a una válvula determinada, aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral, pero en ambos se pueden escuchar los dos ruidos cardíacos. Entonces, lo primero, chicos, es saber reconocer la frecuencia cardíaca con los ruidos o con los tonos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces van a ver que cuesta concentrarse en escuchar sístole, 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 sístole y en estar contando el tiempo que están auscultando. Se van a chipar porque en su mente van a contar 1, 2 y el ruido como el... Ustedes saben que en cada ciclo cardíaco se escucha tum tum, tum tum, tum tum, ¿no? Van a estar 1, 2 y como están sonando al mismo tiempo se empiezan a complicar y dicen, no, ese fue otro latido o ese fue parte del mismo. Entonces tienen que distinguir primero bien cómo está formado un ciclo cardíaco en latidos. Entonces tienen que saber distinguirlo bastante bien. Ahora, el segundo ruido cardíaco está provocado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no es cierto? Recuerden que este se produce por un reflujo de sangre súbito y fuerte desde la arteria aorta y pulmonar hacia los ventrículos en la fase de relajación ventricular, relajación isovolumétrica. Como la sangre quiere regresar con fuerza, ¿qué va a pasar? Va a provocar que las válvulas sigmoideas se cierren de manera súbita, provocando más bien un golpe seco, así como que ahí. Este tiene menor duración y es menos vibratorio, es más por eso, como les digo, como un golpe seco. Dura 0,11 segundos. Perdón, ¿está haciendo frío? Entonces, ¿cómo vamos a ir ocultando? Tenemos que ir en orden. Pueden seguir el orden del apartamento o pueden seguir el orden que mejor les quede a ustedes, pero lo ideal es que cumplan con la evaluación de todos los focos de ocultación. ¿Qué alteraciones podemos encontrar nosotros en los ruidos cardíacos? Me estaba olvidando decirles. El tercer ruido cardíaco es patológico cuando nosotros nos encontramos en una insuficiencia cardíaca sistólica, porque insuficiencias cardíacas se pueden clasificar de diferente modo. Las insuficiencias cardíacas se clasifican de acuerdo a la fracción de eyección. ¿Qué es fracción de eyección? ¿Qué es fracción de eyección? El volumen que se eyecta en cada latido. Casi, eso es volumen sistólico. Fracción de eyección. El porcentaje del volumen telediastólico que se eyecta en cada latido, en cada sístole. ¿Y qué es el volumen telediastólico? Exactamente, el prefijo tele quiere decir final, diástole, diástole. ¿Cuánto es la fracción de eyección? 60%. Excelente. Entonces, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de acuerdo a la fracción de eyección, se puede clasificar de acuerdo a la anatomía en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, como también se puede clasificar de manera funcional en insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica.
En el caso del tercer ruido cardíaco, nosotros lo podemos encontrar en este tipo de insuficiencia cardíaca. Y se puede reconocer, como habíamos dicho, en pacientes embarazadas, en niños, se puede llegar a escuchar. El cuarto ruido cardíaco, como indica el libro, es solamente audible con el fonocardiograma, que es un equipo especializado para percibir estos ruidos. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar o cuándo está presente? Muchas veces en la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. ¿Por qué? Vamos a ver que la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica se caracteriza porque tenemos un ventrículo. ¿De qué modo? ¿De qué tipo de hipertrofia va a padecer ese ventrículo en la sistólica? Si decimos que es insuficiencia cardíaca sistólica, quiere decir que el ventrículo no se contrae bien en la sístole. Tiene esa incapacidad de contraerse. Y por ende este va a estar dilatado por una sobrecarga de volumen en la gran mayoría de los casos. ¿Y por qué se provoca el tercer ruido cardíaco? ¿Por qué fenómeno? Por el paso de sangre de las aurículas a los ventrículos. Y va a ser mucho más audible si es que este ventrículo está dilatado, porque la sangre va a tener un mayor flujo de aurícula a ventrículo. En cambio, el cuarto ruido cardíaco se provoca o se produce en la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. ¿Qué fenómeno provoca el cuarto ruido cardíaco? Está en su libro de teoría, en el Guyton lo explica. La sístole auricular provoca el cuarto ruido cardíaco. ¿Y cuándo va a estar aumentado ese ruido? Cuando estemos en una insuficiencia cardíaca diastólica. Ya dijimos, la sistólica se caracteriza por un ventrículo dilatado y la diastólica por un ventrículo hipertrofiado de tipo concéntrico. La pared del ventrículo va a estar gruesa y además va a estar rígida. Por ende, la aurícula tiene que contraerse con mayor fuerza para que la sangre que contiene se vacíe al ventrículo. Y ahí es donde se puede escuchar este ruido. Entonces, procedamos. Ya hemos indicado los focos de auscultación y ya hemos indicado qué secuencia se debe seguir. Primero se van a centrar en poder diferenciar, como les dije, cada ciclo cardíaco. Porque muchas veces se van a confundir. Como cada ciclo cardíaco está formado por dos tonos, el loop y el dub, que son sus onomatopeyas, se pueden llegar a confundir y en algunas ocasiones puede haber una separación de estos ruidos cardíacos confundiéndolos mucho más. Entonces, traten de practicar entre ustedes y auscultarse lo más que puedan. Aprovechen esta práctica para poder aprender cómo se escuchan los ruidos cardíacos normales. Ahora, ¿qué es lo primero que tienen que aprender a hacer? La frecuencia cardíaca es muy importante. Como les dije, determinar la frecuencia cardíaca con la auscultación del corazón es fundamental. Primero, diferencien cada tono cardíaco y luego aprendan a diferenciar cada ciclo, el loop y el dub, para que no se confundan y no estén pensando que el primer tono cardíaco es un latido, el segundo tono cardíaco es otro, porque suele pasar bastante, más de lo que ustedes creen. La secuencia yo les recomiendo hacer aórtico, pulmonar, el tricuspidio y el mitral de este modo para que no se olviden de ninguno, porque cuando no tienen un orden establecido llegan a saltarse algún foco de auscultación y es importante cubrir todos. ¿Se puede hacer la auscultación con el paciente con ropa? Claro, se puede, pero es cuestión de práctica. ¿Por qué? Cuando ustedes auscultan sobre una prenda de vestir, muchas veces la fricción que generan sobre la prenda hace que se confundan mucho más. Pero se puede hacer también, tienen que hacer con una presión considerable. En caso de los pacientes que tienen obesidad o en las pacientes femeninas, ¿qué se tiene que hacer? Al paciente se le pide que con su mano esa persona eleve un poco la glándula y ustedes puedan auscultar a este nivel. Lo fundamental es que la membrana del fonendoscopio tenga contacto directo con la piel o sobre la superficie que están auscultando, porque no sirve, por ejemplo, en pacientes gorditos. Muchas veces lo que pasa es que intentan venir a esta región y como hay bastante tejido adiposo a este nivel, no logran hacer un buen contacto de la membrana con la superficie corporal y no pueden escuchar nada. Y claro, y por el nerviosismo de, ¿cómo le digo que ustedes le tienen que decir, por favor, con su manito me va a ayudar a levantar un poco este nivel para que yo pueda ocultarlo? Y no es más, porque imagínense que ustedes le hagan a su paciente así, no. Entonces, de ese modo es como se hace la auscultación. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda para que ustedes puedan empezar a trabajar? El foco aórtico accesorio o foco DER es un foco extra que nos sirve para ocultar
¿A qué válvula? Foco accesorio aórtico. A la válvula aórtica la vamos a poder evaluar a este nivel también. Es como un foco extra. El quinto foco aórtico le llaman algunos, el quinto foco de auscultación le denominan algunos autores. ¿Tienen alguna pregunta? Por la ventrícula. El cuarto por la sístole auricular. ¿Será que la apertura de las válvulas cardíacas genera algún ruido audible? En lo patológico sí. En las endocarditis bacterianas, en las valvulopatías se puede llegar a escuchar un chasquido o clic de apertura, así se le llama. Pero no quería hablarles de eso, yo les quería hablar de los famosos soplos. ¿Cómo definimos a un soplo? Definimos a un soplo como el flujo turbulento de sangre que pasa a través de una válvula estenosada o una válvula insuficiente. Y es ahí donde nosotros encontramos que los soplos se pueden dar por diferentes patologías valvulares, que nosotros tenemos del tipo estenosis y patologías valvulares del tipo insuficiencia. En las estenosis, ¿qué sucede? La válvula no se abre de manera óptima, es decir, el diámetro, la luz de la válvula está disminuido por una calcificación valvular, por una proliferación bacteriana. Entonces, en la estenosis, las válvulas no se abren bien, por lo que la sangre tiene que pasar con mayor presión y con mayor turbulencia por esa válvula. De ahí es que se provocan los soplos. En cambio, en las insuficiencias, ¿qué sucede? Las válvulas cardíacas no se cierran de manera adecuada. ¿Y cuál es la función de estas válvulas cardíacas? Impedir el reflujo de sangre. ¿Me das ratito por aquí? Si nosotros tenemos un corazón de este modo, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en estas válvulas, lo siguiente. Y lo estamos diciendo para poder entender la dinámica de estas alteraciones que se dan a la auscultación cardíaca. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en las insuficiencias, tanto estenosis como insuficiencias podemos encontrar de las válvulas sigmoideas como de las válvulas auriculoventriculares, y lo mismo en las insuficiencias. Si nosotros hablamos de insuficiencia, por ejemplo, de las válvulas auriculoventriculares, ¿qué va a suceder? Estas válvulas, ¿cuándo ejercían su función de impedir el flujo retrógrado de sangre? ¿Cuándo se provocaba el primer ruido cardíaco? ¿Qué era donde se cerraba? En la sístole, en la contracción hipovocométrica. Si estas válvulas no se cierran bien, ¿qué va a suceder? En la sístole, cuando el corazón quiere inyectar la sangre hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta que viene por este nivel, la sangre va a regurgitar, la sangre va a sentir un flujo retrógrado hacia las aurículas. Como este no está cerrado de manera óptima, va a ser un flujo turbulento y se va a provocar el soplo. Entonces nosotros decimos que el soplo de la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, ¿en qué fase del ciclo cardíaco será? En la sístole, ¿no es cierto? Entonces decimos que el soplo de la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares es un soplo sistólico. Y así tenemos que empezar a indicar. ¿Por qué? Indica las características y en qué fase del ciclo cardíaco se da el soplo de la estenosis aórtica, de la insuficiencia mitral. Cada una de estas es experimentable. Entonces, por eso se los explicamos de este modo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Y las sigmoideas, que son las válvulas que están en la... A ver, si con dos posteriores y una anterior,
y si es aórtica, son dos anteriores y una posterior. Ahí está. ¿Cuándo van a trabajar en la insuficiencia sigmoidea? ¿Cuándo yo voy a encontrar el soplo? Recordemos ciclo cardíaco. En la sístole, grandes cantidades de sangre se inyectaban hacia las arterias aórtica y pulmonar. ¿Sí o no? Permanecían abiertas estas válvulas. ¿Qué se hace en la insuficiencia? No cierran de manera óptima. ¿En qué fase del ciclo cardíaco estas válvulas ejercen su función? Cuando el ventrículo se relaja, diástole, su presión disminuye. Y recordemos que en la arteria pulmonar asciende hasta 25 milímetros de mercurio en sístole y la aórtica 120 milímetros de mercurio. En cambio, la presión en los ventrículos está disminuida prácticamente en cero porque no tiene sangre en su interior. Entonces, ¿qué va a suceder? La sangre trata de regresar con fuerza en sentido retrógrado. Y es ahí cuando el flujo retrógrado de sangre provoca que estas válvulas se cierren. En la insuficiencia valvular, aórtica y pulmonar no se cierran de manera adecuada, por lo que también va a haber un flujo retrógrado y turbulento de sangre desde ¿dónde? Desde la arteria aórtica y pulmonar hacia los ventrículos. ¿En qué fase del ciclo cardíaco sería esto entonces? Si es cuando el ventrículo está relajado, es un soplo diastólico. En el caso de la insuficiencia aórtica tiene una característica importante. Y vean que como son 120 milímetros de mercurio de presión sistólica, cuando la arteria aorta o cuando el ventrículo izquierdo entra en relajación, la arteria aorta carga con esta presión elevada, la sangre regresa con bastante fuerza y choca, vean en dónde, cerca de la punta del corazón. Y de hecho eso es algo que se puede percibir a la palpación y se le llama frémito. Es cuando ustedes pueden percibir esa onda de choque provocado por el soplo de la insuficiencia aórtica. Ahora, ¿qué otra diferencia vamos a encontrar en la insuficiencia aórtica? ¿Qué otra característica encontramos? ¿Se acuerdan de la presión diferencial o presión del pulso? ¿Cómo la determinábamos? A la presión sistólica le restábamos la presión diastólica. ¿Quién se encargaba de generar la presión arterial sistólica? ¿Cómo se determinaba? Se provocaba la presión arterial sistólica por el flujo de sangre que empujaba las paredes de la arteria aorta, haciéndola subir de 80, que es la diastólica, hasta 120. De ahí que se determina la presión arterial sistólica. Pero la diastólica, ¿cómo se determina? ¿Por qué hay esta presión de diástole normal? Es porque la válvula aórtica se mantiene cerrada, por lo que en cada diástole la sangre no va a retornar al ventrículo y esta sangre va a quedar empujándose las paredes de la arteria aorta. Entonces, en la insuficiencia aórtica esta válvula no cierra de manera óptima. La presión arterial sistólica está normal porque la arteria aorta no tiene ningún daño, pero la presión diastólica ¿cómo va a estar? Va a estar disminuida porque esta válvula no puede mantener esa presión. Entonces voy a encontrar una presión del pulso amplia. Yo voy a encontrar una presión diastólica bajísima. Y con datos como estos se salen exámenes como fisiopatogenia. ¿Por qué no nos preguntaron? En el examen nos dieron un montón de clínica. Yo ni sabía, porque estaba recién llevando semiología y no estudiaba mucho. Y no entendía nada, me daban un montón de datos clínicos que en ese momento yo no entendía. Y me dieron un dato importante, ya los de fisiología. Me dijeron presión arterial. La sistólica estaba en 135, pero la diastólica estaba en 40. Una presión del pulso amplia. Y sí decía que había frémito. Y yo dije, insuficiencia aórtica. Era una pregunta abierta. Puse insuficiencia aórtica y estaba bien. Y es precisamente por estos factores que la fisiología es tan importante. Entonces, esas son las características del soplo provocado por la insuficiencia de las válvulas sigmoideas. Ambas trabajan en el mismo sitio. ¿Y qué va a pasar en las estenosis? Lo opuesto. ¿Qué va a suceder en la estenosis, por ejemplo, de las válvulas auriculoventriculares? ¿Cuándo vamos a escuchar el soplo de una estenosis auriculoventricular? Cuando la sangre trate de salir
de aurícula a ventrículo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Si la válvula auriculoventricular está estenosada, ¿qué va a suceder? La sangre va a tener que pasar con mayor fuerza desde la aurícula hacia el ventrículo, porque recuerden, estenosis es que esta válvula no se abre de manera óptima, digamos que la apertura se da a este nivel. Pero en la estenosis la válvula sufre o tiene incapacidad de abrirse de manera óptima, por lo que el soplo provocado por las estenosis de las válvulas auriculoventriculares las vamos a encontrar cuando esta sangre esté en su flujo de aurícula a ventrículo. ¿En qué fase del ciclo cardíaco creen que sea eso? En la diástole, pues, chicos. Por ende decimos que el soplo de las estenosis mitral o tricúspide son de tipo diastólico. En cambio, en las estenosis de las válvulas sigmoideas, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo se va a dar? Esto ya es cuestión de lógica. Estenosis es una válvula que no se abre bien. ¿Y cuándo se tienen que abrir estas válvulas sigmoideas? En la sístole, porque ahí es donde se tiene que inyectar la sangre. Entonces el soplo de las estenosis de las válvulas aórticas y pulmonares son soplos sistólicos. Y otra característica, por ejemplo, del soplo de la estenosis de la válvula sigmoidea aórtica es que tiene que generar presiones enormes para poder inyectar la sangre. Y como genera presiones elevadísimas, el ventrículo izquierdo y la sangre sale inyectada por la arteria aorta, vamos a poder encontrar también un frenito donde en la región del cuello se puede percibir a este nivel cómo la sangre sale disparada, incluso el paciente lo puede percibir, y cuando es muy grave incluso se escucha. Si ustedes se aproximan al paciente con la estenosis aórtica, se puede sentir cómo la sangre chiquetea o choca en las paredes de la aorta en este nivel, en esta región. Entonces es muy bonito el tema de los soplos, y esto no queda aquí por si acaso. ¿Por qué? El soplo sistólico de las estenosis valvulares de la aorta y la pulmonar, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se abren estas válvulas? ¿Se acuerdan? ¿En qué fase de la sístole se abre? Porque ya dijimos que es sistólico. ¿En qué fase de la sístole se abren estas válvulas? En el periodo de eyección, ¿no es cierto? Y les voy dando otro dato. Cada fase del ciclo cardíaco se divide en fases o en tercios, ¿no ves? Y hay que saber usar terminología adecuada. A la porción inicial de un proceso le vamos a denominar proto. A la fase intermedia, meso. Y a la fase final, tele. Aquí ya cobra sentido que hablemos de un volumen telediastólico y de un volumen telesistólico, porque quiere decir al final de la sístole o al final de la diástole. Estos soplos también hay que saber caracterizarlos, si son protosistólicos, mesosistólicos o telesistólicos. ¿En cuál de estas tres subfases? O también pueden haber soplos que son holosistólicos, que ocupan toda la sístole. Entonces, les voy dando una premisa de lo que les espera. Es muy bonito, es hermoso, les juro. Pero esto es fundamental que lo sepan, saber distinguir cuál es diastólico, cuál es sistólico, porque es posible. Ok, trabajen, pulso.